En 1919, Karl Jaspers publicó La psicología de las concepciones del mundo. En esta obra investiga las imágenes del mundo, en las que se han desarrollado las experiencias humanas de la vida. Para Jasper, las concepciones del mundo son totalidades que comprenden el saber, las valoraciones y las actitudes en las que se expresa la vida del hombre, con su manera de sentir y entenderse. Cada una de ellas representa pues una modalidad diferente del espíritu humano, modalidad que se diferencia particularmente por la actitud ante las situaciones límite, que obligan pues al hombre a buscar un soporte para la existencia. En todo ello, Jaspers perseguía la confrontación del hombre con, pues, el problema de la libertad y de la huida de ella, que conduce a refugiarse en explicaciones obviamente seguras. Se centraba particularmente en el comportamiento de las situaciones límite, sufrimiento, culpa, muerte, lucha, en las que la vida, como riesgo, tiene que asumirse con responsabilidad propia. En 1931, Jaspers publica Ambiente espiritual de nuestro tiempo, que examina la manera de entender y organizar la existencia humana en la época moderna. Resalta dos factores fundamentales: la técnica moderna y el fenómeno de las masas, con la amenaza para la existencia del individuo. Como reflexión sobre este fenómeno surge el existencialismo, que resalta la singularidad del ser humano. El crecimiento de la técnica lleva consigo la planificación racional de la vida humana. Así surge un aparato de control que deshace el mundo peculiar del hombre. La amenaza contra la mismidad trae consigo la angustia y una conciencia de crisis. La sociología, la psicología y la antropología actuales entienden al hombre como si fuera un objeto y, por tanto, están subordinadas al orden técnico. El antídoto contra estas tendencias está en la filosofía de la existencia, que se centra en el esclarecimiento de la mismidad del hombre. Aquí es donde precisamente aparece el tema de interés. En 1932 aparece su obra La filosofía, con 3 volúmenes. El volumen 1, Orientación filosófica en el mundo; el 2, Esclarecimiento de la existencia; y el volumen 3, Metafísica. En esta obra, la primera del existencialismo alemán, si prescindimos de Ser y Tiempo de Heidegger, Jaspers pretende encontrar la forma de filosofía adecuada a la época. A la triple división de la obra corresponden 3 maneras de ser: ser en el mundo objetivo, ser desde la libertad, la existencia, y trascendencia hacia el fundamento del ser. La primera parte se refiere a los objetos en el mundo, que son estudiados en el saber universal de la ciencia. Pero según Jaspers, lo que se abre en esta se halla condicionado por los supuestos o presupuestos metodológicos y, en consecuencia, no es el ser mismo. Es decir, según Hirschberger, nuestro saber en el mundo nunca es una totalidad acabada. La filosofía tiene la tarea de mostrar los límites del conocimiento científico y, a partir de ahí, trazar su camino peculiar. La segunda parte aborda el esclarecimiento de la existencia, concepto con el que designa la manera de ser peculiar del ser humano, puesto que el hombre es lo que él puede hacer de sí mismo. Su ser incluye las posibilidades de la libertad, que es independiente de lo dado objetivamente. Cada hombre decide en el pensamiento y la acción su propio ser sí mismo. Frente a nuestra situación fáctica en el mundo, en las situaciones límite se rompe nuestra seguridad y somos arrojados al interrogante de nuestro sí mismo. La tercera parte, la metafísica, aborda el tema de la trascendencia. Se entiende bajo este término el envolvente fundamento unitario del ser. La trascendencia no puede encerrarse en categorías objetivables del entendimiento, sino que se expresa en cifras o símbolos, en imágenes y mitos, en el lenguaje propio de la metafísica. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al pensamiento filosófico de Karl Jaspers. Todo ello desde la perspectiva de varios autores que se irán comentando a lo largo de la plática, pero principalmente son Avagnano y Hirschberger. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Sin más preámbulos, pues, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. El concepto de existencia constituye el centro de pensamiento de Jaspers. ¿Cuál es la manera de ser del hombre? ¿Cómo puede el hombre penetrar en su propio ser? El camino no es el de las ciencias objetivantes y necesarias, pues el ser del hombre no se halla en lo objetivo y necesario. Parece que el ser, pues, del hombre está inmerso en el mundo. Ahora bien, precisamente el mundo es absurdo e incomprensible, y por eso el hombre, en cuanto mundano, es
incomprensible. Pero ahí tenemos a la vez la primera pauta para encontrar el hilo que nos conduce hacia el núcleo de lo humano. El hombre, guiado por el afán de comprender la totalidad del mundo objetivo, ha de ser conducido al límite de lo que puede conocer, para que así se ponga de manifiesto cómo allí no está todavía lo que realmente le afecta e interesa. La comprensión de la realidad objetiva es lo que Jaspers llama orientación filosófica en el mundo. Este pensamiento, que se mueve en categorías objetivas, no alcanza el auténtico ser. En términos kantianos, por ejemplo, de acuerdo con Kant, no alcanza el ser en sí. Jaspers divide sutilmente los conceptos y encuentra en ellos puntos que necesitan una complementación. Dice a Bañano que si se pregunta por el ser y sus formas, todo ese mundo objetivo se halla frente al yo, frente al sujeto. Si el yo quiere comprenderse de nuevo, se convierte en objeto para sí mismo. Con esas dos formas de ser, con la contraposición entre sujeto y objeto, no se alcanza el ser mismo. Jaspers entonces quiere mostrar que el pensamiento racional se enreda en un laberinto de conceptos opuestos y fragmentarios, sin lograr una construcción armónica y coherente, sin captar sobre todo el individuo en su singularidad. Los sistemas filosóficos, en concreto el positivismo y el idealismo, pretenden encontrar el ser en el todo y en lo universal, relegando al individuo a la condición de un momento derivado de la totalidad. Exaltan las leyes generales y descuidan la decisión responsable de la existencia, dice Hirschberger. El hombre, para Jaspers, es posible existencia y decisión que quiere algo de forma absoluta. Es decir, como comentará el propio Hirschberger, si la existencia no puede captarse conceptualmente, ¿de qué manera nos podemos acercar a ella entonces? Jaspers busca caminos indirectos de acercamiento, aunque topa siempre con la dificultad de que la existencia no se deduce, de nada. No puede someterse a un análisis objetivo. No es definible por abstracción del género de los actos existenciales, ya que cada uno de ellos es singular. Ni siquiera puede aprenderse desde dentro, puesto que nosotros no la encontramos dentro de nosotros mismos como si fuera algo sobre lo que pudiéramos reflexionar, algo a lo que podemos mirar. Para la existencia se requiere la trascendencia y esta no se da sin la acción del absoluto que en su aparición nos hace existir. Por eso la filosofía y la existencia coinciden. Aquella habla de esta, de la conmoción experimentada en el hombre por la trascendencia hacia el absoluto, hacia el ser. Jaspers, en el contexto del esclarecimiento de la existencia, expone otra manera más explícita de acercamiento a esta, la que se abre en las situaciones límite, en la enfermedad, en el sufrimiento, en el sentimiento de culpa, en la cercanía de la muerte, entre muchos otros. Se nos muestra de pronto la fragilidad de la existencia y se hace apremiante la cuestión de su sentido. De nada nos sirven las certezas que guiaban nuestra acción en el mundo. Nos sentimos absolutamente solos y experimentamos la necesidad de una decisión propia. Se abre la oposición entre nuestra manera de vivir en pos del disfrute, del progreso, del bienestar, del poder y el plano más profundo de nuestra existencia posible. Intentamos eludirla, bien mediante la desesperación nihilista, con la afirmación de que la vida no tiene sentido, o bien refugiándonos en edificios ya construidos, las máximas de la acción, los rituales religiosos, las prácticas sociales, o bien también recluyéndonos en el propio escepticismo. Cualquiera de las tres excavatorias es una traición al ser existencial, dice Hirschberger, que requiere la decisión del propio ser humano. Así pues, para Jaspers, el ser es la trascendencia, no a manera de un objeto producido por nosotros, sino como aquel primer envolvente que produce nuestro propio preguntar y no le permite aquietarse. El envolvente que somos nosotros, el espíritu, apunta hacia otro como un índice y en cuanto tal es aparición del envolvente que es el ser mismo. Podría decirse que la filosofía de Jaspers es un kantismo que quiere arrancar la palabra a la cosa en sí, dice Hirschberger, puesto que el movimiento de la realización de la existencia de aparición de la cosa en sí es silencioso. Dice Bañano que el pensar y hablar de la filosofía habría de entenderse como una huella, como un recuerdo del instante de la existencia auténtica. Jaspers, en su intento de rebasar el límite de lo conceptual, acerca la filosofía al terreno de la propia teología y inclusive corre el riesgo de diluir la personalidad autónoma de la primera. Por otra parte, finalmente pregunta Hirschberger si las formas mundanas acaban en el fracaso.
¿Cómo dejar a salvo el absoluto? ¿No queda envuelto también en su propio fracaso? Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y por supuesto dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo en los streams. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.